20 de abril no fuera un día más, si es un día ideal para ordenar tu mente y empezar a construir algo mucho más sólido en tu vida, hay días en los que el cielo no solamente acompaña procesos, sino que los marca con mucha claridad. Y para mí, este 20 de abril es uno de esos días, porque sea una combinación muy especial. Mercurio se une a Saturno y además el Sol entra en Tauro. Esta energía se puede sentir de una forma muy humana, muy concreta y muy cotidiana. No es un tránsito liviano, no es un tránsito para mirar de costado y seguir igual. Es una energía que nos invita a pensar distinto, a hablar distinto, a actuar con más conciencia y sobre todo a dejar de vivir en piloto automático. Siento que este movimiento trae una mezcla muy particular. Por un lado, Mercurio con Saturno nos pone la mente seria, nos obliga a bajar ideas a tierra, a ordenar pensamientos, a hacernos cargo de lo que decimos, de lo que callamos, de lo que prometemos y también de lo que venimos postergando. Y por el otro, el Sol entrando en Tauro nos cambia el ritmo. Venimos de mucha intensidad ariana, de impulso, apuro, de querer arrancar, resolver, hacer todo ya. Pero Tauro entra y dice: para, no alcanza con arrancar, ahora hay que sostener, hay que construir, hay que ver si eso que decís que querés, de verdad lo podés encarnar en tu vida. Para mí, este es uno de esos momentos donde el cielo nos baja una verdad bastante simple, pero muy poderosa. No todo lo que entusiasma dura y no todo lo que vale se construye rápido. Y eso puede ser incómodo porque vivimos en un mundo donde todo parece inmediato, donde si no pasa ya sentimos que no sirve. Pero esta energía viene a enseñarnos otra cosa. Viene a mostrarnos que la claridad mental no siempre viene con rapidez. A veces viene con silencio, a veces viene cuando frenamos, a veces viene cuando dejamos de distraernos y por fin miramos de frente eso que veníamos evitando. Mercurio representa la mente, la palabra, la comunicación, las ideas, los pensamientos, la forma en que interpretamos lo que vivimos. Saturno representa el límite, la estructura, la responsabilidad, el tiempo, la madurez. Entonces, cuando se unen, lo que aparece es una especie de filtro. Ya no alcanza con pensar cualquier cosa, decir cualquier cosa o actuar por impulso. Esta conjunción nos pide profundidad, seriedad y coherencia. Nos hace revisar qué estamos creyendo, qué nos estamos diciendo por dentro, qué discurso repetimos, qué decisiones estamos tomando desde el miedo y cuáles desde la madurez. Esto puede sentirse como una mente más exigente, tal vez más lúcida, sí, pero también más dura. Puede aparecer el sobreanálisis, la sensación de estar pensando demasiado, de querer tener todo claro antes de mover una ficha. Algunas personas van a sentir más necesidad de silencio, otras van a estar más reservadas al hablar. Y también puede pasar que salgan verdades que ya no se pueden maquillar más, porque Saturno no viene a adornar, Saturno viene a mostrar la estructura real de las cosas. Entonces, si venías sosteniendo vínculos vacíos, ideas confusas, promesas sin bases, hábitos que no te hacen bien, esta energía puede ponerte frente a eso con bastante claridad. Pero ojo, no lo veo como algo negativo, lo veo como una gran oportunidad para crecer, porque muchas veces el problema no es que no sepamos qué hacer, el problema es que no queremos asumir lo que realmente implica hacerlo. Y acá aparece Saturno diciendo: si esto te importa, entonces hacete cargo, ordénate, prioriza, comprométete, siempre hacerse responsables. Y Mercurio dice: pensalo bien, nombralo bien, entendelo bien. Entonces juntos nos ayudan a salir del caos mental, siempre y cuando no caigamos en la rigidez o en la autocrítica excesiva. Y ahí entra el Sol en Tauro como una medicina hermosa, porque Tauro no quiere intensidad vacía. Tauro quiere paz, cuerpo, presencia, estabilidad, placer sano, disfrute real. Tauro nos recuerda que no somos solo mente, que también somos cuerpo, que también necesitamos descanso, alimento, naturaleza, contacto con lo simple, con lo concreto, con lo que da seguridad. Entonces, mientras Mercurio y Saturno nos ayudan a ordenar el pensamiento, el Sol en Tauro nos muestra dónde poner esa energía para que algo crezca de verdad. Yo siento este día como el pasaje entre una idea y una construcción, entre una intención y un compromiso, entre una chispa y una raíz. Aries enciende, Tauro sostiene. Aries dice voy, Tauro dice me quedo. Aries inicia, Tauro consolida. Entonces, si venías con muchas ganas, muchas ideas, muchas señales internas de cambio, este momento puede ayudarte a elegir una dirección y empezar a darle forma, ya no desde la ansiedad, sino desde la decisión. Esta combinación también puede mover bastante en lo emocional, porque cuando una mente se vuelve más seria, muchas veces también se activa el miedo a equivocarse. Puede aparecer la sensación de estar más sensible a la crítica, más exigente con uno mismo, más consciente de lo que falta. Y ahí hay que tener mucho amor propio, porque la energía no está para castigarte, está para alinearte.
No es momento para decirte no sirvo, no llego, no puedo. Es momento para preguntarte, ¿qué tengo que ordenar? ¿Qué tengo que dejar atrás? ¿Qué compromiso real quiero asumir conmigo? Siento que este tránsito energéticamente sirve muchísimo para anclar, para dejar de estar tan dispersos, tan salteados, tan reactivos. Sirve para elegir mejor dónde ponemos nuestra energía vital, porque no se trata de hacer más, se trata de hacer con más conciencia. Se trata de dejar de regalar tiempo, atención y fuerza en cosas que no tienen raíz y a empezar a invertir en lo que realmente queremos ver crecer. ¿Qué se puede hacer para aprovechar este momento? Primero que nada, bajar el ruido. Este no es un tránsito para llenarte de estímulos, es un tránsito para escuchar con más profundidad. Te puede ayudar mucho escribir, anotar pensamientos, decisiones pendientes, ideas que venís masticando hace tiempo. También ordenar algo concreto de tu vida. Agenda, finanzas, espacio físico, prioridades, rutina. Cuando Saturno y Tauro se activan, todo lo que ordenás afuera también ordena adentro. También me parece un gran momento para tener conversaciones serias, pero desde la calma. No para discutir por discutir, sino para aclarar, para poner límites sanos, para decir esto sí, esto no, esto quiero, esto ya no me representa. La palabra puede tener mucho peso en estos días, aunque sí conviene hablar con conciencia. Menos impulso, más intención. ¿Qué evitaría? El dramatismo mental, el pensamiento fatalista, la necesidad de tener todo resuelto antes de empezar, la rigidez, la terquedad, la crítica constante hacia uno mismo. También evitaría apurar procesos que necesitan tiempo. Tauro nos enseña que en la semilla no florece porque la mires cada 5 minutos, florece porque la cuidas, la sostenés y confías en el proceso. Hay algo muy profundo en esta energía y es que nos recuerda que crecer no siempre se siente expansivo. A veces crecer se siente como ordenar, como poner límites, como dejar de romantizar lo que nos desestabiliza, como elegir lo que da paz aunque no dé adrenalina, como empezar a valorar más la constancia que la emoción momentánea. Y esto, aunque no sea tan espectacular, transforma muchísimo más. Si querés usar esta energía para crecimiento interno o introspección, yo haría una pregunta muy simple pero muy potente. ¿Qué parte de tu vida necesita menos fantasía y más estructura? Y otra más. ¿Qué estás diciendo que querés, pero no estás sosteniendo con hechos? Estas preguntas pueden incomodar, sí, pero también te pueden abrir una puerta enorme. Y ahora vamos a ver signo por signo cómo nos toca. Para Aries, este momento se siente muy fuerte, porque Mercurio y Saturno están tocando directamente tu energía. Podés sentir que la vida te está pidiendo madurez, claridad y definición. Ya no alcanza con reaccionar rápido o con tener ganas. Ahora necesitas enfoque. Puede ser un gran momento para tomar decisiones importantes, ordenar tu cabeza y empezar a expresarte con más contundencia. Pero cuidado con la autoexigencia, con endurecerte demasiado o con sentir que si no sale perfecto no sirve. El Sol entrando en Tauro te pide bajar al cuerpo y revisar recursos, tu autoestima y tu forma de sostener lo que querés. Tauro, este tránsito es muy importante porque el Sol entra en tu signo y marca una nueva etapa personal. Empezás a sentir más presencia, más fuerza, más necesidad de priorizarte. Pero al mismo tiempo, Mercurio y Saturno te invitan a mirar hacia adentro. Puede haber cierres internos, comprensiones profundas, necesidad de silencio y mucha revisión mental. Es un momento hermoso para dejar atrás patrones que te agotan, ordenar el mundo interno y prepararte para un nuevo comienzo con más conciencia. No te encierres en pensamientos pesados. Busca calma, cuerpo y descanso. Géminis, esto toca tu mundo de proyectos, amistades, redes y visión de futuro. Puedes sentir una necesidad más grande de seleccionar con quién compartís energía y hacia dónde querés ir. Tu mente se puede poner más estratégica, más enfocada y menos dispersa, lo que te viene muy bien. El Sol en Tauro te pide una pausa interna, más conexión espiritual y menos ruido externo. No es momento para decir que sí a todo, es momento para elegir mejor, escuchar tu intuición y dejar que algunas respuestas se acomoden en silencio. Cáncer, esta energía te impacta mucho en tu dirección de vida, tu trabajo, tu propósito y la forma en que te mostrás al mundo. Puede ser un momento para asumir más responsabilidad, ordenar metas y para dejar de postergarte. Quizás aparezcan decisiones importantes sobre tu camino y sobre cómo querés construir tu futuro. El Sol en Tauro te ayuda a apoyarte en personas que sí te suman y en proyectos colectivos más estables. No dejes que el miedo al error te frene. Con calma podés avanzar muchísimo. Leo, este tránsito te abre preguntas sobre tus creencias, tu forma de ver la vida, tus estudios, tus planes a largo plazo y tu necesidad de expansión. Mercurio con Saturno te ayuda a aterrizar ideas grandes y a tomarte en serio algo que antes estaba solo en tu cabeza.
Puede ser momento de estudiar, enseñar, escribir, planificar un cambio importante o revisar certezas viejas. El Sol en Tauro toca tu mundo profesional y te pide solidez, paciencia y constancia. Menos impulso y más construcción. Menos demostrar y más consolidar. Virgo. Este momento puede ser intenso porque mueve emociones profundas, miedos, apegos, temas de control y también asuntos compartidos, económicos o vinculares. Mercurio con Saturno te da una gran capacidad para mirar de frente lo que duele o lo que necesita orden. Puede ser una etapa de mucha comprensión interna si no te cerrás. El Sol en Tauro te trae aire, perspectiva y una energía más amable para proyectarte. Te hace bien estudiar, abrir la mente y salir del encierro mental. No quieras resolver todo en un día, anda por capas. Libra. Esta energía toca de lleno tus vínculos, pareja, asociaciones, conversaciones importantes, acuerdos y decisiones compartidas. Puede ser un momento clave para hablar claro, poner límites, definir qué querés y qué ya no. Mercurio con Saturno no favorece relaciones ambiguas, favorece lo serio, lo coherente, lo que se sostiene con hechos. El Sol en Tauro te invita a profundizar emocionalmente y a mirar con honestidad tus apegos. No busques quedar bien con todo el mundo, busca verdad, estabilidad y reciprocidad. Escorpio. Este tránsito impacta en tu rutina, tu cuerpo, tu trabajo diario y tus hábitos. Te puedes dar cuenta de que necesitas ordenar mucho más tu energía cotidiana. Mercurio con Saturno te ayuda a estructurarte, a cuidar tu salud, a reorganizar tiempos y a ser más estratégico con lo que haces todos los días. El Sol en Tauro te muestra qué relaciones te estabilizan y cuáles te desregulan. Es un buen momento para comprometerte con hábitos que te hagan bien de verdad. Sagitario. Esta energía toca tu creatividad, tu deseo, tu expresión personal, tus romances y todo lo que haces desde el corazón. Mercurio con Saturno te pide que tomes en serio tu talento, que ordenes una idea creativa o que mires con más madurez una situación afectiva. Puede ser un gran momento para bajar a tierra un proyecto. El Sol en Tauro te ayuda a armar mejores rutinas para sostener eso que querés crear. No te disperses buscando entusiasmo en todos lados. Elegí algo y dale forma. Capricornio. Este tránsito mueve temas familiares, emocionales y de base. Puede hacerte pensar mucho en tu hogar, en tus raíces, en conversaciones pendientes con personas cercanas o en decisiones que afecten tu estabilidad interna. Mercurio con Saturno te pide claridad emocional, algo que a veces cuesta porque preferís resolver antes que sentir. Pero acá sentir y ordenar van de la mano. El Sol en Tauro te regala una energía más amable para el disfrute, la creatividad y el corazón. Permitite bajar la guardia y conectar con lo simple. Acuario. Esta conjunción activa tu mente de una manera muy fuerte. Ideas, estudios, papeles, conversaciones, decisiones, comunicación, entorno cercano. Puede ser una etapa excelente para escribir, estudiar, organizar proyectos mentales y decir algo importante con mucha claridad. Saturno le da peso a tu palabra, así que todo lo que digas puede tener más impacto del habitual. El Sol en Tauro te lleva a revisar tu hogar, tu refugio, tu necesidad de seguridad emocional. No vivas solo en la cabeza. Hacete más espacio para habitarte más. Piscis. Este momento toca tus recursos, tu valor personal, tu relación con el dinero y la manera en que sostenes tu energía. Mercurio con Saturno te invita a tomar decisiones más maduras con lo material, pero también con tu autoestima. Este es un gran momento para ordenarte, hacer cuentas, revisar prioridades y comprometerte con lo que realmente te hace bien. El Sol en Tauro te ayuda a comunicar con más firmeza, a expresar mejor lo que pensás y a encontrar más calma mental. No subestimes el poder de poner orden en lo pequeño. Yo siento que este 20 de abril no viene a sacudir por sacudir, viene a acomodar, viene a mostrarnos qué ideas tienen base y cuáles no, qué decisiones piden tiempo, qué deseos merecen estructura, qué partes nuestras ya están listas para madurar. Y aunque no sea una energía liviana, sí me parece profundamente valiosa, porque no todo cambio necesita ruido. A veces el cambio más importante en ese instante es que dejas de escaparte de vos mismo y empezás a construirte de verdad. Si sentís que este mensaje te resonó, déjame en comentarios cómo crees que te va a afectar según tu signo o qué parte de tu vida sentís que hoy necesita más orden y más raíz.